Listo. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya está aquí Alejandro y ya le di aceptar. Listo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Perfectamente. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho bien. ¿Me escuchan bien a mí también? Porque traigo audífonos y luego es un problema. No sé si me escuchen. Nada más díganme si me escuchan bien, por favor. Que creo que sí. Qué gusto, Alejandro. Que se nos hizo para hablar de lo que fuera. Sí. Qué emoción. Ah, ¿no se escucha? O ¿A sí, mí o a porque... ti? No, pero a ti te escucho perfecto. Yo creo que Vale. sí me escuchan. Si tú me escuchas, perfecto. Pues bienvenidos a este en vivo, que, en el que vamos a hablar de un libro que tanto Alejandro como yo ya leímos, que les estuve compartiendo, que se llama El acoso moral, de Mary Frances Irigoyen, el abuso psicológico en la vida cotidiana. Les voy a contar un poco, Alejandro, cómo surgió esta idea del en vivo, porque ustedes saben que yo leí el libro hace unas semanas. No es un género que yo suelo leer, la verdad es que siempre estoy como bastante renuente con el tema, pero este lo elegí sin saber nada del libro, no tenía yo ni idea. Hice la reseña porque me gustó muchísimo, me pareció un libro muy académico, muy bien sustentado, con grandes ejemplos y sobre todo un libro que me puso a pensar en muchas cosas, en las relaciones en las que hemos estado, no solamente familiares, sino de trabajo. Y es por eso que un día recibo un mensaje de Alejandro que me dice: Valentina, ese libro, tal cual me lo dijiste, me cambió la vida, me salvó. Y él me dijo: vamos a hacer algo al respecto, vamos a hablar sobre este libro, y es por eso que estamos aquí, ¿sí o no? Justo. Justo. Y me da Sí. mucha emoción porque yo todavía te pregunté si lo que querías platicar en este en vivo, pues a lo mejor no los podíamos evitar y lo platicábamos en privado. Y me dijiste que no, que querías compartir tú también esa historia y cómo era que el libro te había ayudado. Que creo, Alejandro, que a veces nos duele muchísimo meter el dedo en la llaga, pero siento que o sea, a veces es necesario para poder también ayudar a otros a que se den cuenta dónde Sí. están metidos y que también pueden salir de ese hoyo. Perdón, me fui. Y que también pueden, sí, y que también pueden salir de ese bache en el que están hundidos. Entonces, pues prácticamente te doy a ti la palabra para que les compartas. Pues sí, ya yo voy metiendo como decimos aquí en México, metiendo mi cuchara. Vale. Sí, mira, esto a mí me ocurrió en el año 98. O sea, estamos hablando de uf, 1.000 millones de años Casi atrás, 30, casi 30. sí, 30 años. Eh, Este libro me salvó la vida literalmente. O sea, es así. Yo ahora no estaría aquí si este libro no hubiera aparecido en mi vida. Yo he tenido siempre una tendencia a tener relaciones muy complicadas, no todas, ¿eh? Pero mis relaciones de pareja han sido unas relaciones muy perjudiciales para mí porque tendía a ser el salvador. Yo tengo esa tendencia a salvar a la gente que creo que necesita ser salvada. Yo lo creo. Entonces lo hago. Lo hacía, ya no lo hago. Y claro, ¿qué pasa? La vida, cuando tú te- eh, insistes en un patrón que no es el que te hace bien, te va poniendo cada vez más ejemplos más claros de tu equivocación y el riesgo aumenta y aumenta. Entonces, a medida que fui cambiando de parejas, los ejemplos eran cada vez más patentes de que estaba con unos individuos que eran lo que menos me convenía. Hasta que terminé con uno. Y este uno, bueno, tuve una relación terrible y quiero especificar un poco para que la gente entienda lo que es una relación terrible. Es una de esas relaciones que no se ven fuera.
Ujú. que desde fuera parecen, no era este el caso, pero en la mayoría de los casos son relaciones que desde fuera parecen como ideales y el comentario es, qué gusto, ¿no? Tenerlos en casa y qué bien y que ya era hora de que tuvieran, de que Alejandro tuviera esta pareja, ya era hora de que... Y luego cuando estás en casa empieza el infierno. Y el infierno es la psicopatía más absoluta. Es decir, casos como para que entendáis de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo llegaba a casa, yo ya yo llegaba a casa con miedo a ver en qué me había equivocado. En qué me había equivocado al dejar mi casa. Si no había hecho la cama, si había hecho la cama. A veces hacer la cama estaba bien, a veces no hacerla no estaba bien. Nunca nada era, no había reglas. Las reglas cambiaban. El otro hacía que las reglas cambiaran. A veces, yo recuerdo un día, por ejemplo, que llegué a casa y, y me vi eh, comprobando que todo estuviera en orden antes de que él llegara, porque Ujú. sabía que él llegaba y chequeaba todo para ver por dónde podía empezar a castigar, porque la historia era esto, castigar. Eh, y llegó un punto en el que yo caí enfermo. Y yo caí enfermo porque mi cuerpo no pudo soportar más vivir en esa tensión tan constante. Y él, por ejemplo, hacía una cosa muy, muy heavy que era cambiar cosas de sitio para no encontrarlas. Ok. Y entonces me Y acusaba a mí, culparte. claro, de que yo perdía las cosas. Entonces llegó un momento que yo me estaba volviendo loco. Sinceramente, por supuesto, era en una ciudad que no era la mía, me alejó de todos mis amigos, me alejó de todos mis familiares, nadie veía lo que ocurría, yo no sabía explicarlo porque no sabía cómo se explicaba esto. Simplemente cada vez tenía menos palabras y menos ganas de hablar y era cada vez menos yo. Ujú. Y era una inseguridad absoluta. Todo era inseguro, nunca sabía oía cómo él llegaba, cómo el ascensor llegaba a nuestro rellano y según abría la puerta yo pensaba, uy, viene torcida la cosa o viene... Entonces intentaba que todo estuviera, que la cena estuviera bien, pero la cena siempre estaba fría, muy caliente, muy fría, muy... eh, o de Sí, repente sin estaba sal, con sal. maravilloso, o de repente era todo maravilloso y tú no sabías por qué era todo maravilloso. O de repente tenía esas preguntas que son la clave de todo esto. Las preguntas claves son, si yo estábamos viviendo en pareja, éramos dos, y de repente la pregunta era, ¿quién ha dejado la nevera abierta? Como si alguien más que yo pudiera haberla dejado. Si él pregunta, no hay nadie más en la casa. Claro. Eh, Todo este tipo de envoltura, de locura. Bueno, yo caí enfermo y, y caí Pero enfermo. enfermo físicamente. Enfermo físicamente, sí. Yo fui diagnosticado con Ahorita no síndrome de puedo, ahorita, fatiga crónica. ahorita no puedo, discúlpeme. No, estoy ocupada, perdón. Ya, perdóname. A mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica. Ok. eh, en un momento en el que el síndrome de fatiga crónica estaba empezando a existir. Yo fui uno de los primeros que entró en protocolos para estudiar el síndrome de fatiga crónica. Esos años no existía ni la fibromialgia ni el síndrome de fatiga crónica en España. Ujú. Existí en Estados Unidos porque era es FI, creo, o Ajá. bueno, pero no en España, con lo cual se estaba empezando a estudiar y yo entré como una burbuja de estudio en un hospital, por eso Ujú. estuve 10 años con eso y era un síndrome sigue siéndolo, pero yo entiendo que estuve mal diagnosticado porque si era crónico yo no podría estar bien ahora. Claro. Yo de repente me ocurrió lo siguiente, yo iba caminando un día por la calle y de repente eh, cuando estaba cruzando la calle en pleno paso cebra, empezaron a dolerme los pies, pero de tal manera que fui casi incapaz de llegar a la acera contraria. Ok. Y cuando llegué a la acera contraria, me senté en el suelo y no pude seguir caminando.
Tenía tanto dolor de pies que no pude seguir caminando. Bueno, media hora después estaba a 41 de fiebre y me llevaron a un hospital. Estuve Ok. 15 días ingresado y me hicieron todo tipo de pruebas y no encontraron nada. Nunca encontraron nada. Sí, nada Y estuve, evidente. estuve 2 meses en la cama. En 2 meses en la cama porque no tenía fuerzas ni para ir al baño. No, no, mi cuerpo no respondía. Y luego respondía sí al dolor. Me dolían, recuerdo el dolor de manos, el dolor en la cara, me dolía muchísimo la cara, me dolía y todo, todo. Era dolor absoluto, era una polimialgia brutal. Eh, y yo no reaccioné, o sea, él me cuidaba. Eso te voy a preguntar, ¿dónde estaba el otro? Él me cuidaba. Ujú, Entonces él se convertía en, claro, él era feliz porque era el ser necesario por supuesto. y él decidía todo sobre mí. Entonces me tenía a su, A me su merced. controlaba totalmente, totalmente. Y no dejaba que nadie me visitara, yo eso lo supe después, no Ujú. dejaba que nadie me visitara, estaba como secuestrado. Eh, ¿Qué pasa? Que un día una amiga, esto pasaba en Madrid, yo soy de Ujú. Barcelona. Una amiga de Barcelona, una amiga editora de Barcelona, que no era ni amiga mía, me llamó, me dijo, oye, estoy en Madrid y sé que estás en Madrid, ¿quieres que nos veamos? Le dije, mira, yo estoy en cama, estoy mal y tal. Y me estuvo escuchando, me dijo, vale, vale, no te preocupes. Pues al día siguiente me había dejado en el buzón un sobre con un libro que era El acoso moral. Y yo no le hice ningún caso. Tuvimos esa suerte de que la señora que cuidaba de la casa fue la que recogió el libro, porque probablemente yo no lo habría recibido si no es por ella. Ujú. Y me lo dio y yo pensé, bueno, voy a... La verdad es que me costaba mucho leer, me costaba mucho concentrarme, etcétera, pero créeme que cuando empecé a leerlo se me pasó toda la falta de concentración, o sea, fue como, ¿qué es esto? O sea, Ujú. ¿qué es esto? Y la siguiente respuesta fue, esto soy yo. Claro. Este libro me está hablando a mí. Todo esto soy yo. Todo esto que está diciendo es mi retrato. Yo soy esta víctima de este perverso narcisista demonio. Sí. ¿Y qué pasó? Que terminé de leerlo y una semana después me separé. Pero ¿cómo tomas esa decisión? ¿Cuántos años duraste con esa persona? Estábamos en el tercer año. Ok, y te tomó, bueno, es que o sea, imagínate, estuviste 3 años con esa persona, te duró 10 años salir como del bache físico. O sea, es Sí, lo que, yo me separé de él y durante 7 años más, o sea, durante no, 9 años seguí con el bache físico. Me duró, claro, claro. Pero si yo no llego a salir, estaría muerto ahora no, mismo. no, seguramente, pero ¿cómo? Porque entiendo que te viste en el libro, pero ¿cómo tomas la decisión, Alejandro, si llevas, porque si algo solemos criticar, juzgar, porque la mirada desde afuera es muy fácil, Muy no es fácil. debió de haber hecho y por qué no hizo y tal. Cuando estás dentro, yo ahí no puedo ni opinar, pero ¿cómo tomas esa decisión de decir, hasta aquí se acabó, agarro mis cosas y me voy? Porque me vi. Por primera vez entendí que alguien me estaba entendiendo. Ujú. Entendí que alguien había pasado por eso y no solamente había pasado por eso, sino que además, tal como es ella y tal como de capa, que Ujú. es esta psiquiatra, eh, había hecho un retrato perfecto de quienes vivimos ese infierno, que Ujú. son mayoría. O sea, es ingente la cantidad de personas que viven infiernos cuando se cierra la puerta de su casa y tienen una pareja que es un perverso narcisista. Eh, yo lo vi, terminé de leer y fue como, me tengo que ir de aquí, porque va a acabar Claro. conmigo. Y me fui, le dije, tengo que ir a mi casa a ver a mis padres y necesito verlos, aunque sea una semana, y porque mi madre se iba a ir de viaje a Chile, Ok. entonces, bueno, yo quería verla, encontré la excusa perfecta. Y él me ayudó, me llevó al aeropuerto y tal, y no volví nunca. Es que eso te iba a decir. O sea, ni siquiera sales diciendo no puedo con esto, sales con algún Ujú. pretexto y huyes. Sí, 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 claro, porque él habría encontrado la fórmula para que yo no me fuera. Y además una fórmula no física, una fórmula no violenta, sino
eh, ¿cómo me dejas así? O sea, ahí entra ya el tipo de toda la culpa, todo yo con lo bueno que soy contigo, ¿quién te va a cuidar mejor que yo? Me estoy desviviendo por ti, ¿qué más necesitas que haga por ti? ¿Quién ¿En soy yo sin quién ti? te va a amar más que yo? Exacto, ¿No? O sea, exacto, te hacen sentir, porque lo peor, y que es lo que habla mucho ella en el libro, es cómo te hacen sentir culpable a ti de lo que exacto. está sucediendo, que eso siempre me ha parecido peligrosísimo, porque a mí lo que me llama mucho la atención es, yo no sé, te lo juro Alejandro, que ahorita estoy leyendo otro de ella que se llama Los Narcisos, entonces ya estoy traumada. Lo he leído. O sea, yo digo, qué bruta. O sea, el análisis que hacen todo, social, o sea, porque de alguna u otra forma nos rebota a todos. Pero creo que en el caso del acoso moral, todos hemos pasado por ahí de alguna u otra forma, en Sí, mayor o menor medida, en esa manipulación. Digo, es que yo sí nunca hablo de estos temas, pero hoy que estoy divorciada después de muchos años, hay ciertas cosas que veo que a lo mejor yo hice y el otro también hizo que digo, está muy cañón, porque hasta que no estás fuera de esas relaciones y ha pasado el tiempo y lo ves con frialdad, dices, es que no me gustaba esto. claro, Y aguantas y estás en la inercia de una relación que probablemente no sea la que tú querías que fuera, ¿no? Y exacto. salir de ahí es un tema porque sí, o sea, yo viví así como tú en pareja perfecta, todo funciona, pero si no hay, o sea, todo es maravilloso. Pero, y no estoy hablando yo de que haya pasado por algo similar, pero siempre creo que en las relaciones hay, hay cosas que toleramos o con las que podemos vivir, pero que al final terminamos aguantando y es con lo que yo ya no estoy de acuerdo. Digo, ¿por qué aguantar ciertos comportamientos que me hacen daño con tal de Ujú. mantener la calma o la paz? Claro, la conciliación, esa es la palabra, ¿no? Tenemos que ser conciliadores porque estamos conviviendo, porque tenemos un proyecto común, porque esto es una nave única de dos, porque a lo mejor tenemos hijos, porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí yo creo que me tocó, lo vi muy claro porque era lo que yo había vivido en mi casa entre mi padre y mi madre. Entonces de repente dije, Dios mío, es que soy yo, o sea, esto es lo que yo he vivido en mi casa y yo soy ahora mi madre. Claro. También te digo que, curiosamente, los niños que hemos crecido en un ambiente de maltrato Ujú. entre sus padres, vivimos bebiendo de dos roles muy claros. O eres el maltratador o eres la víctima. Y como niño tienes que escoger. ¿Y tú qué escoges normalmente? A la buena. Y la buena es la víctima. Por Entonces, en supuesto. mi casa, y no quiero implicar a nadie más, pero entre mis hermanas y yo tenemos tendencia a ser mi madre en las relaciones, porque era la buena. Pero claro, ser la buena, tú lo identificas automáticamente con dejarte machacar. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que fue algo que me hizo, de lo que me hizo ser muy consciente el libro, es que yo suelo conciliar. Yo concilio para todo. Yo no soporto el pleito. A mí el pleito me aterra. A mí también. Y me aterra porque tengo una herida de abandono bestial, ¿no? Entonces, y lo veo hasta con mis hijos. O sea, que no me gusta pelearme con mis hijos, y eso es una tarugada porque les digo, necesito hacer algo, porque por el temor a que se alejen, dejen de quererme, y me doy cuenta de eso. Y claro, permites que el Sí. otro pase por encima de ti y te dé tres vueltas. Y soy consciente, nunca he ido a terapia. Mi hija dice que debería de ir, porque dice que tengo muchas heridas de infancia, y sí es cierto, pero, pero claro, te relacionas, como bien lo acaban de poner aquí, te relacionas también desde tus heridas, ¿no? Totalmente. O Y sea, o sea, te relacionas desde tus heridas y luego eh, lo demás, pero sobre todo, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo odio el conflicto, entonces intento por todos los medios que no exista. Error. Eso era lo que hacía mi madre y eso era algo que yo no soportaba de ella, uh-huh, curiosamente, porque es lo que hago yo. claro. Entonces intento siempre estar muy pendiente del otro para saber lo que el otro... O sea, mi concepto, y eso nos pasa a muchos y a muchas, tenemos como el concepto de que las relaciones son algo muy frágil y Uh-huh, de que se van a romper nos van a abandonar enseguida si no uh-huh. cumplimos.
O sea, Sí, solo podemos estirar un poquito la cuerda, pero no podemos luchar por lo que creemos del todo, porque si luchamos del todo, el otro va a decir, ah, bueno, pues adiós. claro. Cosa que no queríamos nosotros. ¿Por qué No, creemos eso? exacto. Y el ceder, Alejandro, o sea, A ver, yo todo. cedo, puta, pero por todo, ¿eh? O sea, desde la cosa más trivial de ¿a dónde quieres ir a comer? A donde tú quieras. Cuando digo, güey, Ah, yo no quería comer lo que él quería, ¿sabes? Yo no quería comer eso, yo quería unos tacos. Y ¿sabes qué pasa? Que siendo, luego abres a que te castiguen por eso. claro, A que al final te digan, pero tú no tienes iniciativa, o sea, tú siempre es lo que yo quiera, y eso es un motivo y tú misma te vas viendo como, bueno, lo que él, pero ¿por qué no decide? Por qué? Tú también tienes que querer cosas, ¿no? por Tú también supuesto. tienes tipos de comida, pero bueno, ahora, eso es un indicativo, eso es una red flag Sí, claro, en una relación. No, no o sea, tanto contigo como con el otro. Ahí hay por una supuesto. red flag con el otro. Si el otro se aviene a decir, vale, pues yo decido, mal. Mal No, porque no claro. te están mirando. No, y yo sabes, de aquí sí les voy a contar una cosa muy personal. Yo cuando estaba justo en esa crisis de divorcio, antes del divorcio, o sea, ya sabes que, ah, Sí, sí, sí. ese paso que estás a punto, con el que agarras vuelo para decir ya no, yo me acuerdo mucho que él hablaba, en el buen sentido, de sus planes de vida futuro. Y yo estaba en esos planes de vida perfectos para él. Jamás Claro. me preguntaron a mí, ¿qué quieres tú? O sea, se daba por sentado que los dos queríamos lo mismo. Y yo me acuerdo que llegó un punto, él estaba platicando con unos amigos y yo estaba parada como viendo toda la escena a distancia y dije, es que yo no quiero eso y a mí no me han preguntado qué quiero sobre eso. En mi caso fueron muchos años de relación, yo comencé muy chiquita, no justifico nada, fui muy feliz, pero sí hay cosas que años después ves y dices, yo permití también, o sea, no es culpa del otro, yo dejé que pasaran muchas de esas cosas. Y mis hijos, sobre todo mi hija, me lo dice, ma, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mi justificación siempre es porque estaba yo muy chica, porque quería que las cosas funcionaran, porque tenía yo terror de divorciarme, porque vengo de papás divorciados y yo no quería que ustedes vivieran lo mismo y acabaron pasando por lo mismo. Entonces, sostienes, y yo sabía que en ese caso, yo siempre lo he pensado, en el caso de una pareja, hay alguien que hace que se sostenga la relación, o sea, que se aferra, y yo sentía que en gran medida ese era yo. No porque el Claro. otro no pusiera de su parte, pero yo decía, no, y no puedo reclamar nada porque yo lo permití, o sea, yo no me victimizo en ese aspecto, pero sí hubo cosas que dejé que sucedieran que no me gustó que sucedieran, ¿no? Sí, pero tú lo permitiste porque alguien te dejó que tú lo permitieras. Claro. Esto es lo que tenemos que ver. O sea, si tú quieres a alguien, tienes que querer, tienes que mirarlo todo el Uh rato -huh, y pensar, está perdiendo fuelle, uh está -huh, perdiendo fuelle y yo estoy provocando esto. Con lo cual no puede ser. Tiene que ser una relación que se alimente bien. claro. Y cuando tú permites que el otro pierda fuelle y te diga, bueno, donde tú quieras, hacemos lo que tú quieras, eso te tiene que hacer, si quieres a alguien, te tiene que hacer saltar una alarma y sentar a ese alguien y decirle, no, lo que yo quiera no, porque somos dos. Y a mí me importa lo que tú quieras. Ay, pero Pero eso no se hace. no, por supuesto que no. O sea, ¿a quién has visto que se siente así de su pareja? No se hace. No se No se hace, hace. Alejandro, porque no tenemos, o sea, por desgracia, no tenemos ni esa preparación emocional. O sea, nadie te dice cómo hacer las cosas. No. Digo, mucho tiene que ver, o sea, basado en, o sea, de la experiencia, o sea, vas aprendiendo conforme aprendes qué es lo que te gusta y lo que no. Hoy sí soy muy clara, o sea, hoy digo quiero esto y no quiero esto, no permitiría esto, pero nadie te dice, nadie te enseña a tomar en cuenta al otro. O sea, es muy No. complicado. O sea, te ves tú y si funciona la dinámica, ahí queda. ¿En qué momento le dices a tu pareja, a ver, mi amor, le estás regando? O no, o sea, así no funciona. No, no sé. Es muy difícil. Es muy Es muy difícil. difícil porque en realidad no es una... Es que ahí ya tenemos que hablar de qué es una relación. Uh -huh. eh, Porque ahí ya tenemos que entrar abajo, tenemos que ir a las raíces. Pero mira, yo ayer
no, anteayer, estuve en un club en una reunión de clubes de lectura de una región de España, ¿vale? Y eran muchísimas mujeres. Había 3 hombres, creo, pero el Ujú, resto de mujeres, pues habría 200 mujeres, y, y todas mayores. Mayores quiero decir 60, ujú. 50, 60, 70, 80 y 90. Había algunas de 90. Y, y yo de repente pensé, les dije, nunca es tarde, nunca No. es tarde, aunque te quede un día de vida. Mi madre se divorció a los 65 años Ah, está cabrón. y recuerdo que ella intentó divorciarse desde que yo era pequeño. Pero Ujú, él conseguía volver a traerla, volver a atraparla con la culpa, también con las amenazas de nunca vas a volver a ver a tus hijos. O sea, lo probaba por todas las maneras. Y nos tenía a todos aterrorizados. claro. A los 65, de repente, ella decide que eh, basta. Justo cuando ya ninguno de nosotros creíamos que lo iba a hacer. Ujú. Y de repente, pues se queda en la calle con 3 muebles, una planta enorme que tenía, que no cabía Claro. ni en el ascensor, y nada más. Y, y lo primero que dijo en las primeras navidades que pasamos juntos, los 4, lo primero que dijo, claro, nosotros creíamos que después de tantos años machacada y maltratada, porque eso era Ujú, lo que era, eh, iba a costar mucho sanar todo eso. claro. Eh, y lo primero que dijo cuando estábamos en la cena de Navidad y estábamos con la ensalada, se paró y dijo, tendría que haber hecho esto hace 40 años, Ujú, pero estoy tan feliz. claro. Esto quiero decir que todas aquellas mujeres que nos están escuchando, porque son mujeres, Y hombres, Alejandro, también. y hombres, que nos estén escuchando ahora mismo, que nos estén viendo, da igual la edad. Da igual si lleváis 20 años pensando, tengo que irme de aquí, tengo que separarme, tengo que... Porque cuando tienes un perverso narciso, Sí. no hay otra salida. No Ujú. hay, no hay conciliación, no hay otra salida. O sea, él va a seguir, o ella, va a seguir machacándoos hasta que os haga desaparecer. No hay salida, no conciliéis, no existe esa posibilidad. Con lo cual, coged vuestra maleta y os vais, donde sea. Siento que Y ahí salid. entra, sí, sí, o sea, tienes toda la razón. Yo sí creo que nunca es tarde. Creo Nunca. que nos pesa mucho, sobre todo en países, y te voy a decir Latinoamérica, pero Sí, yo lo sí, veo sí, sí. mucho aquí, Alejandro, estamos completamente desamparadas en temas Absolutamente. económicos. O sea, yo tengo amigas que me dicen, ¿cómo me voy si no tengo dónde vivir? Y ya sabes que empiezas a buscar las opciones. Yo sé que para nadie es fácil. O sea, yo fui dependiente económica 20 años. El día que salí es porque tenía ahorrado 3 pesos, 3 que se me acabaron a los 2 días, porque mis hijos quedaron a mi cuidado y dices, ¿cómo voy a pasar? Y hoy sí, lo sigo pensando, es 5 años después, digo, puta, pues ojalá en algún momento me dé para ahorrar, ¿sabes? O sea, y pueda yo viajar. Creo que ese es el miedo más grande que tenemos, no solamente es la dependencia emocional, sino la dependencia económica. Esa parte a mí particularmente me mueve, porque digo, ¿cómo es posible que permitamos lo que permitimos o lo que permiten? Porque hoy estamos hablando de maltrato psicológico, pero hay maltrato físico en Uy, niveles claro. bestiales. Te lo juro que pienso, ¿cómo haces que esas mujeres así se agarren 3 maletas y digan, pues como tenga que vivir? Conozco casos de personas que lo han hecho, que se Qué salen y horrible. viven en un cuarto, sin cama, durmiendo en el piso con sus hijos, o sea, también lo sé, pero sé que ese miedo pesa tanto que por eso no se toman esas decisiones. Y además eres consciente de lo que estás viviendo, o sea, de que tienes en tu casa al perverso, que lo dejas crecer. ¿Qué pasa? Que, mira, hace 4 días estuve en un congreso de médicos hablando del duelo
del dolor, porque ellos son especialistas en el dolor físico del cuerpo, ¿no? En dolor crónico. Y bueno, no sé cómo terminé yo ahí, la verdad, no tengo ni idea. Pero hablaban de cómo eh, yo les dije, en todas las consultas de los médicos de este país, claro, eran todos de aquí, y eran médicos de familia, a los primeros a los que tú vas, ¿no? Los que te tratan. Bueno, les dije, todos tenéis que tener un ejemplar del acoso moral encima de la mesa, Ujú. porque el cuerpo habla. Si yo hubiera tenido este libro a mi alcance y yo me hubiera visto retratado así, con esa claridad, con esa... Es que me dio tanta fuerza que alguien me entendiera, Claro. pensar, no estoy loco. Lo primero que pensé fue, no estoy loco, porque te vuelve Ujú. loco. Por supuesto. Entonces pensé, que no estoy loco, que esto está tipificado, que esto existe, que esto en psiquiatría existe, este tipo de relaciones. No hace falta que te peguen, no hace No. falta la violencia física, esto es peor, Sí, porque te dejan sin la capacidad de elección, te sí. dejan sin, te infantilizan tanto que llega un momento en que no sabes que siempre fallas, además, porque todas tus decisiones son errores y siempre estás como en una cuerda floja de la locura. Ujú. Entonces, y luego cuando ya estás a punto de caer en el precipicio, llega el otro y te salva. Te Claro. dice, aquí estoy yo, no te va a pasar nada, tú Te confía. agarras, te Sí, agarras sí, de la sí. tabla de salvación, claro. Confía, esa es la palabra. Tú tranquilo, confía, que conmigo nunca te va a pasar nada. No, evidentemente nada bueno te va a pasar, pero lo que Sí, pasa es que no claro. dicen lo bueno. Pero este es un libro que tendría que estar en todas las consultas, o sea, en las salas de espera de todas las consultas médicas. Y en Tendría que todas las estar. preparatorias, al menos aquí para todos los Todas. adolescentes, cada vez, por más información que haya, creo que cada vez hay más relaciones de este tipo. O Horrible. sea, es horrible. O sea, lo ves en adolescentes, lo ves en adultos, Sí. lo ves en parejas que llevan 60 años de casados, que como bien dices, están intentando divorciarse desde los 5 años o los 5 días y no han podido. Y yo sí pienso, es que este libro tendría que ser necesario, o sea, obligatorio para todos es leer, porque además tiene un término ahí que es el término de los vampiros, esos que, como a ti, te drenan, te chupan la sangre y te dejan vacío, emocional y físicamente, ¿no? Totalmente. Sí. Es que, a ver, de eso viven, básicamente. Ujú. Porque tienen tantas carencias y son tan, en realidad son tan mediocres. Es como el acoso en las escuelas, es un poco, bebe de lo mismo. El mediocre es el que acosa, porque no soporta que el otro brille. Entonces, ¿qué hacen? En primer lugar, están felices de tener a un tío o a una tía como el que tienen, porque es un tío que brilla mucho y su única misión en la vida es hacer que desaparezca tu brillo. Entonces se las ingenian de tal manera que tú vas perdiendo brillo, vas perdiendo seguridad y al final eres irreconocible para tu gente. Por eso también te separan de tu gente, porque la gente así no pueden ver. Entonces es una cosa brutal. Pero también pasa con el maltrato físico, es la misma dinámica con el maltrato físico. Las mujeres que son físicamente maltratadas y que viven esos infiernos en casa. Mira, yo estuve en la feria del libro de eh, Bogotá hace años, ¿eh? Y tanto la chica que me acompañaba en todas mis cosas como la conductora de Uber que la tenía para mí, como una de las chicas que estaba en el stand de la feria de mi editorial, todas ellas eran víctimas de violencia en la pareja, todas, pero violencia quiere decir costillas rotas, eh, todo ese tipo de Desapego, cosas. comprado. Hospitalizaciones, varias, e intento de asesinato, una. Y cuando hablaba con ellas me decía, bueno, es que yo todas mis amigas les pasa esto. O sea, creo que en Latinoamérica es muy complicado poder, para las mujeres, poder coger lo que tú decías, poder coger y decir, necesito irme de aquí, cojo a mis niños, tomo a mis niños y me voy de aquí y que sea lo que Dios quiera.
en el caso de una de ellas, eh, él había puesto el nombre, el apartamento a nombre de él, sin habérselo dicho a ella. Había comprado al juez, bueno, unas cosas, o sea, horrible, 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 cosas horribles. Yo tengo muchos casos. Es impresionante, o sea, es un mundo, es un submundo del maltrato que es muy mayoritario. Es que esto es lo impresionante. Pero ¿sabes cuál es el problema de la justificación? O sea, porque yo tengo casos de gente muy cercana, parejas con muchos años separadas, que al final siempre terminan con el, pero es bueno, es bueno. ¿Tienes problemas de... Ah, espera, espera. ¿Estás en la librería? Ah, Ahí, a ahí ver, sí. es que tengo que cambiar porque si no se oye mucho ruido. Que tengo casos de gente muy cercana que termina diciéndome, pero él es bueno. Y cuando oyes lo que te está contando, dices, es que no, 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 no te equivoques. O sea, que te dé dinero para que salgas a desayunar, no quiere decir que tu relación sea buena, ¿no? ¿Me oyes? Eh, te oigo. Un poco como tardía, o sea, tu voz y tu... Están desfasados. sí, un poco, pero se oye bien. Ok, ok. ¿Qué pasa? Yo en mi caso decidí que no podía, no sé tener pareja. O sea, que no sé porque tengo tanta tendencia a conciliar que me pierdo en el otro. Entonces estoy mirando al otro y pienso, ¿qué puedo hacer? O sea, enseguida me hago pequeño, me hago muy pequeñito. Y decidí, vale, esto me hace mal, con lo cual no lo voy a hacer nunca más. Y no lo he hecho nunca más. Desde 2004 no he vuelto a tener pareja. Y porque no me fío de mí. Claro. Y llevo en terapia 30 años y gracias a Dios estoy muy bien. Bien. Pero, Perdón, es que eso te iba a preguntar. Ahorita ponían que cómo sales de ese bache. O sea, ok, logras dejarlo, pero ¿qué viene después? ¿Cómo terapia, logras? Ok. ayuda profesional, siempre. Ahora, vamos a hablar de la ayuda profesional, que eso es un tema que me interesa muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora vengo yo. A ver, estoy muy... voy a ser conciliador. Ujú. Estoy muy cansado de todo este macro universo de la autoayuda, de los falsos gurús que prometen lo que no pueden prometer, de gente que es muy sinvergüenza, y en eso las editoriales tienen mucha culpa Ujú. porque publican porquerías de gente que no debería estar aconsejando nada porque no tienen preparación que acredite lo que están diciendo. Y creo que debería ser hasta denunciable, fíjate, porque están Ujú. jugando con la necesidad urgente de quien compra estos libros. Si necesitas ayuda, terapeuta, pero no terapeuta, y ahora me voy a meter en un lío, no terapeuta de flores de Bach, no Me terapeuta gustó. de flores de Bach, no, Ujú. terapeuta de trabajar. Y de Ujú. trabajar, ya voy a dejar la mano más amplia para que cada uno elija el tipo de terapia que quiere. Yo no soy amigo de la Gestalt, nada amigo de la Gestalt. Soy amigo de el cara a cara, el llorar. Un amigo me decía hoy, he empezado a ir al psicólogo y no me hace nada. Imagínate el comentario. Ujú. Y no noto nada. Le dije, vale, pues déjalo. Tienes que ir a otro, tienes que cambiar. Es decir, psicólogo es un médico. Cuando tú Ujú. te rompes un brazo o cuando tú tienes dolor en un brazo, ¿verdad que vas a un traumatólogo y si no te gusta, buscas otro hasta que Ujú. encuentres el que realmente crees que es el mejor? Con un psicólogo pasa igual. No se trata de, fui y no me hizo nada, chao. No. No. Se trata de buscar al que realmente, y lo vas a notar porque vas a llegar a esa consulta, te vas a sentar y a los 5 minutos vas a estar llorando. Y no vas a saber por qué, pero no puedes parar de llorar, porque has encontrado una puerta abierta que antes no veías. Ese es el papel de fumar, o sea, la prueba del algodón. Si sales de la consulta llorado, bien, vamos bien.
Si sales de la consulta con 5 ejercicios para hacer en tu casa, como si te dieran una libreta de sudoku, no vas bien. No vamos bien. Eso no es así. Entonces, esa es la prueba del algodón. Uno, no leáis autoayuda. No existe. Sobre todo, si conocierais a autores de autoayuda, nunca leeríais autoayuda. Y no voy a seguir por ese camino porque sé que me voy a llevar muchas broncas y me estoy jugando el cuello. Pero os aseguro que lo que menos leeríais serían obras de escritores de autoayuda. La gente más Sí, loca son los escritores de autoayuda. Es así. En, te en creo. muchos casos, en otros no. En Sí, muchos claro. casos, no voy a, ¿vale? Pero o sea, no puede ser. No puede ser que haya tantos psicólogos buenos sueltos escribiendo cosas. Y no Ujú. puede ser que los libros empiecen ¿cómo hacer qué? No, Todos no, no. esos Y libros que empiecen con cinco, cómo cinco, conseguir 5 puntos para ser feliz. Ah, yo siempre digo, cabrón, evi- magia. evitarlo. No os gastéis esos $20 en cómo sacarte una muela con los dedos de los pies. No funcionará nunca. Lo No, sé. esos $20 a terapia. Y si es una buena terapeuta y no tenéis dinero, os dirá, bueno, pues 15. Exactamente. Pues Te no, voy, sí. te voy a contar una cosa y esa sí es muy personal. Espero que mi hijo no le esté viendo. Justo cuando yo estaba en proceso de divorcio, yo quise, mi hija siempre ha ido a terapia, esa es, como decimos en México, canasta básica. Yo quería llevar a mi hijo el chico y él me decía, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Fue como unas 3 sesiones y la psicóloga terminó diciéndome, pues no puedo hacer nada. El niño no habla y pues no quiere. Ya, Ahí, claro. y se lo agradecí, dije, perfecto, gracias. Dije, pues por aquí no es. Años después, él me dice, necesito un psicólogo. Él ya traía unos temas y le dije, ok. Y afortunadamente encontré con una mujer que tal cual lo dices. Primera sesión, el cambio no solamente fue evidente, él yo creo que lloró todo lo que tenía guardado de 20 años atrás y tenía 15, o sea, mucho. No necesitó, y eso sí es para mí muy importante, no necesitó un proceso de terapia tan largo porque fue tan efectivo que en un año logró como acomodar sus piezas. Regresa eventualmente cuando él lo pide, pero cada uno es diferente. Valeria, por ejemplo, sí va 2 veces a la semana, ella no la suelta, él me dijo, ya estoy listo en muchos aspectos, ya tenía más herramientas. Entonces, yo sí soy partidaria de la buena terapia, o sea, y sobre todo, Alejandro, cuando hay cosas que porque evidentemente hay cosas que tú como papá no puedes hacer, Totalmente. ni puedes resolver, o sea, por más que quieras, y es dejar de pensar en que no pasa nada, porque las cosas sí pasan. Entonces, eso, o sea, nada más como apoyando un poco lo que dices, yo estoy completamente de acuerdo. Es que, es que no hay más. O sea, si quieres ayuda, pídela a un profesional, de lo que sea. Es verdad Ujú. que si te rompe la cocina, intentas, pides consejos y pides a tus amigas y amigos a ver quién te puede arreglar la cocina y quién es bueno, fiable, quién te lo deja limpio. Bueno, pues es lo mismo. O sea, el plexo necesita un profesional. Con lo cual, no os conforméis con, bueno, ya está, no, yo no siento nada o no me, bueno, no sé, no sé, no. Ujú. Si realmente quieres cambiar, y sobre todo, por favor, si estáis viviendo un proceso como difícil y volvemos al caso de estáis sintiendo, intuyendo que sois víctimas de un maltrato, eh, y por aquellas casualidades conseguís ir a terapia, cosa que él va a intentar que no hagáis siempre, Ujú. y se va a reír de que para qué necesitas terapia, no seas tonta, no seas... ¿Vale? Ujú. Si conseguís hacerlo, nunca compartáis vuestra terapia con él, porque esta es la gran arma que él va a recibir de vosotras. Os va a preguntar, ¿y qué tal la terapia? Y va a intentar que le contéis. Nunca le contéis. Cuando no le contéis, veréis cómo se enfada porque le estáis Claro. quitando el control. Ujú. Y hay Sí, alguien más que tiene un control que él desconoce. Y ahí va a empezar el conflicto. Y vais a claro. empezar a ver mucho más delante de quién estáis. Eso es un paso brutal. Cuando empezáis una terapia con él dentro de casa, ahí vais a ver lo que es. Sí, por supuesto. Sí, yo también lo creo, porque al final, como bien dices, lo estás dejando desarmado. Él sabe que Claro. tú, o sea,
tú estás por aquí, empiezas a replantearte las cosas y él no sabe hasta dónde puede acceder en ese espacio que tú ya le delimitas. Eso sí me Exacto. tocó vivirlo muy de cerca. O sea, la terapia no sirve para nada, ¿para qué van? Y es una Eso estupidez. es Hagan típico. ejercicios de meditación. ¿Eh? Exacto. Sí. Mediten, hagan más ejercicio. O sea, ¿cómo? No. Yo siempre he dicho que el día que vaya a terapia va a ser para sentarme a llorar. Te lo Bueno, juro. es que enseguida ya verás como no va a hacer falta ni que él o ella te diga nada. En cuanto te sientes y sientas que es un lugar en el que nadie te va a exigir nada más que seas tú y vas a pensar, ya, pero yo, la niña esa, todas esas heridas que llevo, vamos a poder verlas y simplemente con pensarlo ya vas a llorar. Claro. Están Ya. poniendo también que el problema es cuando el maltrato viene de una madre. Que, híjole, también hay. Uy, esta es otra historia, o cuando viene de un padre. Ujú. Pero esta es otra, esta es Otro tema. otro tema totalmente distinto. Ahí estamos Total. ya. Es que sí trabajarlo. O sea, yo creo que sí, sí. Es que me quedé pensando en el libro. A mí, ¿sabes? Creo que una de las cosas que me encantó del libro fue justamente eso, Alejandro, los casos. O sea, cuando empieza a ponerte los ejemplos y dices, ay, güey, ok, Claro, este está como que me suena, claro. y dices, como que este podría ser. Al siguiente dices, ah, carijo, como que este también podría ser, ¿no? Y cuando ya empiezas a identificarte con más de uno, dices, sí, definitivamente hay un problema. No Ajá. pone, habla también de los padres abusadores, el Habla de libro. los padres. Habla de los padres abusadores. Eso a mí me tocó, eso a mí me hizo, me abrió mucho, pensé, ves, está hablando conmigo, esta mujer está, esto está escrito para mí. Que eso es lo que te pasa Ujú. conmigo cuando estás en una situación como la que yo estaba, como la que está muchísima gente. De repente dices, hostia, me está viendo. Alguien me está viendo. Y cuando tú piensas, alguien me está viendo, es, ah, entonces yo no estoy solo. Claro. Porque tú te sientes solo. Tú Sí, estás aislado con él, entonces no tienes ninguna referencia. De repente entra esta referencia como tan ordenada y dices, ah, o sea, yo loco no estoy. por supuesto, porque al principio no sabes quién más puede identificarse con lo tuyo. No sabes si estás exagerando, si el otro sí es realmente abusivo, o tú estás en un delirio total. O sea, creo que ese es el problema, el que no validamos lo que sentimos, en el que nosotros sentimos, tenemos esa, o sea, podemos tener esa sensación de alarma, ya sabes, o sea, de algo está mal y no puedes hacerlo valer, o sea, no te atreves hasta que alguien más te dice, no, 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 sí, sí se vale, sí se puede. Creo que eso es necesario para poder salir de una relación cualquiera que sea. Sí, sobre todo si es importante además que sea un libro. Ya sé, es muy heavy esto que voy a decir, ¿eh? Pero ¿qué pasa con un libro escrito por una experta real en esto? Que cuando tú lees, y eso lo sabemos todos muy bien, estás contigo. Es tu voz la que está hablándote. No es alguien que está, con quien estás tomando un café, ni es una terapeuta con la que estás. No, eres tú contigo y es un proceso tan íntimo el de la lectura que resuena muchísimo en tu silencio mental. Entonces dices, lo estoy diciendo yo, es tu voz la que te lo está diciendo. Entonces recuperas la voz, porque Sí. te has quedado sin voz y de repente tu voz está diciendo todo eso y resuena y resuena. Es como que se abre un mar y dices, hostia, qué fuerte. Ahora necesito, no en ese momento, pero después vas a necesitar ir a una terapeuta real para trabajar eso. Pero la puerta ya está abierta. La has abierto tú. Eso es muy fuerte, que te da como un poder de soy capaz de hablar esto conmigo y decirlo. Y esto es muy heavy. No, y lo lloras, Alejandro, lo lloras. O sea, ahorita que te lo juro, hay pasajes de este libro que leo de los narcisos, me dan mucha risa unos porque digo, y hay otros que digo, no puede ser. O sea, Sí, no, es muy no, me llego y se lo platico, se lo quiero platicar a todo el mundo, porque es como también sentir como que te apapachas tú mismo. O sea, a ver, es que sí estaba yo bien, o sea, no estaba yo alucinando, porque si en algún punto sientes, y voy a hablar incluso de una relación con mi papá, o sea, mi papá y seguramente va a ver esto y no va a estar de acuerdo, pero
son esas relaciones en las que tú nunca eres suficiente, nunca haces lo que tendrías que estar haciendo. Empiezas con, o sea, yo creo que sí, mi herida principal es la herida del padre y sé que tiene una figura con rasgos narcisos y digo, claro, y yo no sabía ni qué era, ni por qué era, yo solamente pensaba que yo no era suficiente, que cómo se puede Sí. dejar de querer a un hijo, ¿no? Y cuando Como- entiendes, claro, y te lo juro, yo siempre veo, sabes que me pasaba mucho, ahorita ya no tanto, pero antes, yo decía, si soy una buena persona, o sea, ¿por qué no me pudiste querer? Yo O sea, no también. soy mala, o sea, nunca he sido una maldita, nunca le he hecho daño a nadie, ¿por qué no me pudiste querer tú que me debiste haber querido? Pues ya los demás, bueno, ¿no? Entran y salen de tu vida, pero sí, ese libro de los narcisos, aunado a esto, dije, "Puta, es que si cuando vienes arrastrando la herida desde que tienes 5 años, pues también, por supuesto, que me dolía el libro. O sea, me dolía verlo, o sea, leerlo y yo ahorita hablar conmigo. Dije, Claro, sí, eso me pasaba a mí también, porque a mí me pasaba lo mismo con mi padre. Yo nunca, o sea, yo nunca fui suficiente, nunca fui, y yo siempre he buscado como que alguien me mire, ¿sabes? Como yo quería que él me mirara de alguna manera, que me viera, porque es que ni siquiera me veía. Veía lo que yo no conseguía. Aunque en ujú, público, aunque en público yo era un niño maravilloso, entonces me llamaba y me decía, a ver, diles a todos estos lo que las notas que saca, ¿sabes? Me hacía como... ujú. pero después se iban y ya no me miraba más. O sea, era esa cosa de... era muy raro todo para mí, como hijo, tener a alguien que te saca del armario y te pone delante de los invitados y luego cuando los invitados se van no te vuelve a mirar nunca más y eres un inútil y eres un, ¿sabes? Todas esas cosas. Y Claro. porque eres muy torpe, eres siempre, eres muy. Claro. Entonces, tú lo que quieres en la vida es que alguien te diga, no, si tú no eres torpe, si tú no eres, Ujú. tú no eras así, ¿no? Quieres que alguien te diga, Claro. no, no, si tú no eras así, tú no tenías la culpa. Claro, y es que a mí, por ejemplo, en el caso de mi papá, él me responsabilizó de la lejanía. Esos 20 y pico años que no nos vimos, él me decía, es que tú eras mi hija, tú debiste buscarme. Yo tenía 5, ¿no? Pues yo siempre dije, bueno, lo entendí años después. Pero, pero claro, o sea, él me responsabilizó de algo que él nunca se responsabilizó de su abandono, más bien. Pues por ¿Qué fue? supuesto que nunca. O sea, hoy Alejandro, les voy a contar algo. O sea, hace no mucho me bloqueó del teléfono porque un día no le escribí. Pero Y yo, me espera un momento. bloqueó. Entonces te juro, dije, ¿cómo? Me bloquearon. Ya sabes que me entró angustia y dije, tengo 44 años. Si este señor no quiere ser parte de mi vida, pues que no la sea. Y es muy difícil mantener la relación con él. Pero escúchame, tú, o sea, es que estoy flipando porque yo estoy viviendo una cosa que es muy heavy y es que mi padre murió una semana antes que mi madre, murieron a la vez. Y, y mi padre me desheredó, pero me desheredó. Lo primero que ponía en su testamento, desheredo a todos, ¿no? Pero a mí especialmente, porque supuestamente yo me había alejado de él, cuando fue él el que se divorció de mi madre y nunca más nos quiso ver. Igualito. Pues, y digo, pero esto es que lo hacen todos lo mismo. Todos, Alejandro. Y lo hablé hace poco. Digo, tuvimos como una especie de reencuentro hace unos años donde él pidió perdón y tal, pero yo soy muy dura en eso y digo, después de 25, 30 años, no puedes reconstruir la misma relación. O sea, para mí nunca va a ser lo mismo. Y después de eso me bloquea. O sea, nos Obviamente. reconciliamos y después me bloqueó del teléfono porque un día fui a la ciudad donde él vive, no tuve tiempo de verlo, se enojó y me bloqueó. Y luego dije, ok. Y luego, bueno, pues se acabó otra Pero vez, ¿cómo porque bloqueas a una hija? ¿Cómo bloqueas a tu hija? y ¿sabes qué? Que hoy sí se lo dije. Le dije, a ver, perdóname, me estás pidiendo una relación que tú no puedes dar. No, 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 no. Me bloqueaste del teléfono. Te tuve que localizar por otro lado. Entonces son esas cosas que, por supuesto, pues sí, o sea, cuando lees este tipo de libros, haces mucho más consciente. Porque yo sí soy muy dada a minimizar las cosas. Yo, Ya. yo, sí, mis hijos dicen que hay un término en México, me dicen que soy muy valemadrista, pero yo creo que, y siempre se lo he dicho, yo creo que es un mecanismo de defensa. Dije, porque si me aferro, sufro. Claro. Entonces suelto y hago como que no. Y todo, así como tú, todo lo manifiesto físicamente. O sea, en operaciones de colon,
Que mi mamá me dice, son tus cosas que vienes cargando. Y yo, pues Claro. sí, pero pues ya qué, ¿no? No, pero claro, es que esto funciona así. Fíjate, en este congreso de médicos, yo lo que intentaba hacerles entender es que cuando un paciente entra a tu consulta, no entra un paciente, no entra una persona enferma, entra una persona que tiene miedo. Ujú, Entras con miedo porque entras a, a un lugar en el que tú ya no tienes la voluntad. ujú. Dependes completamente de de quién hay al otro lado. Y eso para las personas como nosotros es horrible, porque entras y tú quieres que él te cure y para eso vas a hacer un poco lo que haga falta. Le vas a caer bien, vas a ser chistoso, y a veces no sale bien porque el tío es un imbécil, aunque sea médico, pero tú estás ahí como súper sumiso y como un niño, yo me veo como un niño pequeño, ¿sabes? Ujú. Como intentando que, señor médico, yo voy a hacer lo que usted me diga, ¿sabes? Y esto no lo puedo evitar. No, No, no hay manera, es horrible. Y me veo. Y digo, esto es como que era lo mismo con mi padre, era igual. claro. Era igual. Mírame, que me porto Ujú, bien y que soy un buen niño y que... Ya, pero no me gustas. Era esa cosa. claro, no hay forma. Sí, y ahorita ponen, y eso es algo bien difícil de entender, ¿eh? En cualquier relación, el amor no se condiciona. Y yo creo que eso está, entenderlo toma años. Para que, Entenderlo porque es entender que tú no debes hacerlo y que el otro no puede hacerlo contigo. Porque estamos tan inmersos en esa misma dinámica que solemos jugar también muchas veces un juego perverso. Eh, totalmente. yo, lo, yo lo único que creo es seamos un poco más conscientes, ¿no? Seamos conscientes para no repetir esas cosas. Exacto. Y sobre todo, leamos. Leamos el acoso moral de Merimán Leamos una cosa Chirigoyen. más, muchas cosas pues, que también llevan a eso, ¿eh? Que también, o sea, hay lecturas y creo que lo que quiero decir es, me encanta este perfil de librera, me gusta mucho. Gracias. No, te lo digo en serio, no te lo digo por... Me gusta mucho que vengas de donde vienes, es Uh muy -huh. importante, porque yo cuando recomiendo libros, pienso mucho en el otro. Sí. ¿Sabes? No solamente pienso, o sea, pienso en el impacto que tienen en mí, pero cómo ese impacto puede, eh, o sea, cómo esta piedra que cae en este lago puede, esas ondas pueden llegar a quien las necesita y a quien de verdad las va a disfrutar. Y eso, ese pensar en el otro y ponerte siempre en el lugar del otro tiene cosas horribles y un sufrimiento añadido, pero tiene una cosa muy buena cuando trabajas y cuando te dedicas a lo que te dedicas tú que es a compartir la palabra, ¿no? A difundirla. Sí. Entonces, una librera que viene de ahí es muy fiable, me parece. ¿Sabes? Me gusta mucho que tengas esta mirada sobre tu vida, porque eso hace que busques un tipo de lecturas que son las lecturas que buscan mucha gente, Sí. aún sin saberlo, Uh aún -huh. sin saberlo. Pero hay mucha gente que busca respuestas en la lectura Claro. y respuestas a preguntas que ni siquiera se ha hecho. Sí, que no sabe que necesitan que se respondan. Claro, entonces es haber pasado por lo que tú pasas y tener esa mirada sobre ti, sobre tu discurso, sobre tus heridas, sobre tu carencia y sobre tu capacidad de, bueno, yo comparto lo que sé y yo comparto lo que me gusta, pero tú no eres consciente de lo que te gusta a ti, es muy necesario para mucha gente. Y Ah, eso es lo alucinante, que pasa muy pocas veces. Yo sí. conozco muchas libreras y muchos libreros. Pasa Sí. muy poquito, muy poco. Ah, Porque eh, tú llegas a librera después de muchas cosas. sí. No llegas a Sí. librera empezando a los 20 y de ayudante, no, tú llegas ya con una movida personal muy heavy y sabes muy bien lo que quieres, sabes muy bien de lo que huyes, sabes, estás como posicionada en un lugar y, y para recomendar cosas tan importantes como son libros es necesario esa silla que tú tienes. Ay, Así que gracias. qué No, bien que... gracias. Amé compartir este en vivo contigo. Te lo digo de corazón. O sea, tú sabes que cuánto te respeto, cuánto te admiro. Siempre hablo de lo cercano que eres, que por cierto te voy a escribir en privado porque alguien me, o sea, alguien quiere enviarte un libro.
A ver, que es maravilloso, pero amé, o sea, amé que se pudiera dar esta plática contigo, además de que tienes libros espectaculares, que pudiéramos hablar también de un tema que para los dos es importante y para la gente, Alejandro. O sea, no cualquiera tiene esta disposición de abrirse, y te lo digo hasta por mí, que me cuesta. O sea, yo me guardo todo y todo está muy bien y en el fondo estás hecho pomada, pero amé que, o sea, que se pudiera concretar esta plática y no sabes cómo te agradezco eh, que tú también te abrieras con todos nosotros. Por favor, ya saben que los libros de Alejandro siempre se los andamos recomendando. No es tan fácil conseguirlos aquí en México, lo por sé. desgracia. Te lo juro, Alejandro, cada que me llegue el catálogo, lo primero que hago es poner tu nombre en el buscador. Y me aparecen en existencias, cero. Una de coraje, pero bueno, ya lo Conmigo, lograremos. sabes, Latinoamérica conmigo es un desastre, así que Sí. no sé, bueno, seguro, es así. Llegará un día que cambiará, porque la ¿Mande? vida es... Llegará un día que esto Por cambiará y no supuesto. sabremos, pero no sabremos por qué. Todo lo que intentamos no funcionará nunca. Pasará solo, por Sí. algo. No sé por qué, pero pasará solo. Entonces ya veremos si tenemos muchas ganas. Ya lo Va. veremos. Sí, sí, sí. Pero, pero Ganas de. cualquier tema, cualquier cosa que tú creas que hace bien hablar, desde la literatura, desde lo personal, yo encantado de hacer, a mí me encanta hacer esto, con gente que sea así. Si no, Ah, no. va. Si no, Pues ya no. estamos. Vamos a seguir. Si tienes algún. Me mandaste tus recomendaciones que ya empecé. Si tienes alguno de este tema, porque luego no sé si, a veces siento que no sé cómo diferenciar, ¿sabes? Me cuesta, te digo que fue un golpe de suerte que me cayera el acoso moral, pero si tienes algún otro parecido, Vale. me dices para que, o sea, yo lo pueda leer, o sea, leer también y ya, si lo recomiendo, qué bueno, pero si no, al menos que me sirva a mí. ¿Va? Ok, vale, vale. Gracias, Alejandro. Gracias a Gracias a todos los ti. que se Siempre. conectaron. Gracias a todos. Te mando un beso. Y otro. Bye. Chao. Bye.